Bien, el tema de hoy es el dominio de la lengua. ¿Cómo debemos nosotros usar la lengua en el sentido de nuestros secretos, de nuestras cosas que son personales, tal vez de un triunfo o tal vez de algo del trabajo, a quién se lo vas a contar? Y a veces es delicado decir las cosas, algo que es tuyo personal, para que le cuentes a alguien. Yo pues había caído en esto también hace tiempo pues como todos, cuando uno no conoce todas estas cosas puede cometer muchos errores uno. Pero pues en el transcurso de estos 2, 3 años, que gracias a Dios llevo estudiando la Biblia, el catecismo y de otros hermanos que he aprendido también, pues me doy cuenta que muchas veces cometemos ese tipo de error por no saber manejar nuestra lengua y también por no saber qué hacer. Entonces, hoy voy a tratar ese tema con la Biblia, ¿verdad? Con la Biblia. Pero antes de eso, antes de empezar, quiero leer un solo numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que nos dice, pues, si realmente son inspirados los textos, los libros, si sí o no es mentira. Entonces voy a leer el numeral 107. Tal vez hay personas que no son católicos, pero realmente yo lo que digo es que no nos hagamos prejuicios. O sea, no podemos decir, no, ese catecismo no sirve. O sea, para saber estas cosas, mejor es investigar. Lo mismo yo no puedo decir tal cosa está mal hasta investigar, porque si no, pues sería algo como decir cosas que no sé. Entonces, por ejemplo, lo que nos dice el catecismo acá, en el numeral 107, dice, los libros inspirados enseñan la verdad. Yo por eso creo mucho lo que me dice porque me da detalles de lo que voy a leer en la Biblia. Dice, los libros inspirados enseñan la verdad. No es la mentira, la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos, los que escribieron, o autores inspirados, los autores de los libros. Por ejemplo, se dice que el Evangelio de Juan, se dice que es Juan el autor, igual que Apocalipsis. Entonces estos son los agiógrafos y los autores de los libros. Pero aquí nos dice algo interesante, dice, lo afirma el Espíritu Santo. O sea, ellos escribieron por inspiración de Dios, también fueron autores de los libros, pero el Espíritu Santo confirma y reafirma que sí, estos libros son inspirados por Dios. Después dice acá, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. No contiene error. La Santa Biblia, para los que hemos leído, estudiado y leer todos los días, sabemos que no tiene ningún error. Puede haber un error como de traducción, pero del mensaje y del mensaje de principio a fin que Dios está transmitiendo en un solo mensaje, pues no tiene error. O sea, es correcto. Por eso dice acá que los libros sagrados enseñan sólidamente, no se quebra, no se desparrama, sino que sólidamente y fielmente y sin error la verdad que Dios quiso consignar en dichos libros para salvación de nosotros, para salvación nuestra. Bien, bien, ahora sí, vamos a detalle. Este libro es el libro de Eclesiástico, que la verdad, digamos, la versión Reina Valera, que también tengo uno acá. Les voy a mostrar para que no digan, no, es mentiroso, no tiene. Sí tengo esto que me regalaron y pues lo ocupo, porque a veces necesito ver las palabras que dicen acá y lo de acá, entonces ayuda mucho, ayuda mucho. Pero el libro de Eclesiástico, la Biblia Reina Valera, no lo trae. Y las Biblias católicas sí lo traen. Puede ser Eclesiástico o Sirácides, cualquiera de los nombres es el mismo libro.
Pero la verdad lo que dice acá es interesante, por eso yo digo no hay que hacer prejuicios, sino que es invitación a conocer estos otros libros que la verdad traen mucha sabiduría, pues como dice el catecismo es inspirado por Dios y enseñan la verdad y no solamente, sino que enseñan fielmente y también dice que no contiene error. Entonces, pues imagínense todo lo que dice acerca del libro de la Biblia. Entonces es palabra de Dios. Eclesiástico capítulo número 5, verso 9. Todo esto que voy a leer se trata de cuando uno tiene confianza de decir las cosas o cómo dominar también la lengua. O sea, puede ser que sea útil decir alguna cosa o puede ser que no sea útil. O puede ser seguir un chisme o dejar de la corriente y no seguir con el chisme. Entonces dice acá, Eclesiástico capítulo 5, verso 9, en adelante. No avientes el grano por cualquier viento, ni camines por cualquier sendero. Así actúa el pecador que habla con doblez. No avientes el grano por cualquier viento. Ok. Mira, hermano, si tú tienes algún triunfo o si en el trabajo te asignaron otro puesto, es más, lo voy a poner más sencillo si, por ejemplo, si como yo que no estoy casado, si te consigues una pareja, o mujeres también si se consiguen a su pareja. Muchas veces esas son cosas personales, a veces apenas va empezando uno y uno tiene sus cosas personales. Pero dice acá, no avientes el grano con cualquier viento. No hay que decir las cosas con cualquier persona. Eso es lo que dice acá, no avientes el grano por cualquier viento, ni camines por cualquier sendero. Así actúa el pecador que habla con doblez. Cuando tú vas a contar algo a alguien, ten cuidado, tienes que fijarte a quién se lo vas a decir. Porque dice que así actúa el pecador que habla con doblez. ¿Qué quiere decir doblez? Doblez no quiere decir que habla dos veces, no. Quiere decir que por un lado, cuando tú le cuentes algo, te dice, muy bien, yo te apoyo, yo estoy contigo, felicidades. Pero el doblez quiere decir que cuando apenas tú te das media vuelta, agarra el puñal y te lo clava por la espalda. Eso significa este pedazo. Así actúa el pecador que habla con doblez, que por un lado te dice sí, que yo te apoyo, cualquier cosa, o te felicita, pero por el otro lado te está dando el puñal en la espalda. Eso significa este texto. Así actúa el pecador que habla con doblez, te dice sí y en el otro lado te está dando la puñalada. Mantente firme en tus convicciones y sea una tu palabra. Mantente firme en tus convicciones mantente firme en tus convicciones y sea una tu palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que, como dice Jesús, dice, tú sí que sea sí y tú no es no. O sea, si hay algo que tú tienes que decir que sí, tú sí tiene que ser sí. No puede ser como el pecador que dice acá que habla con tus blesses, que primero te dice sí y por el otro lado te dice no. Sino que dice que tu palabra sea solamente una. Si es sí, es sí, y si es no, es no. Voy a buscar Mateo 5:37. Allí Jesús también nos da un ejemplo de cómo es la palabra que vamos a decir. Aquí, Mateo 5:37. Voy a leer acá. Dice la palabra de Dios del Evangelio, según San Mateo capítulo 5, verso 37. Limitaos a decir sí, si es sí, y no, si es no. Pues lo que pasa de aquí proviene del maligno. Cuando vas a responder a alguien, si realmente sabes lo que vas a responder o tu palabra sea una, tienes que decir sí cuando es sí y no cuando es no. No puedes hablar con doblez como el que hace que te dice sí y por el otro lado te apuñala en la espalda, sino que tienes que decir o sí o no. Y tu palabra tiene que ser una.
No puedes decir sí y apenas aquí ya estás diciendo no. Tiene que ser una tu palabra, solamente una. Y dice Jesús en Mateo 5:37 que lo que pasa de aquí viene del maligno. Y tienes que estar firme en tus convicciones, en lo que crees. Por ejemplo, yo creo en el Evangelio de Jesús. Y si yo creo, yo voy a creer todo lo que me dice acá. Y si el Señor dice sí, yo tengo que decir sí. Y si el Señor dice no, tengo que decir no. No puedo decir sí creo, pero esta parte no me gusta, entonces no, esto no. Tu convicción tiene que ser una sola. Es sí cuando es sí y es no cuando es no. Y Jesús dice que todo lo demás, aparte de esto, viene del maligno. Por eso hay que tener mucho cuidado y realmente que nuestra palabra tiene que ser una, solamente una. Sé pronto para escuchar y tardo en responder. Dice acá, sé pronto para escuchar y tardo en responder. Tienes que tener cuidado. Santiago 5:12. Voy rapidito a Santiago 5:12. Santiago 5:12. Son las últimas cartas antes del de Pedro, así es que no se pierde uno. Santiago capítulo 5, verso 12. Ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Eso es lo que dice Santiago. Ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo. Ese es otro tema, pero lo que te decía es que no hay que jurar por el cielo, tampoco hay que jurar por la tierra, ni por ninguna otra cosa, por nada. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Así no incurréis en juicio. Ok, eso es lo que nos está diciendo Santiago 5:12. Luego, la otra cosa que dice acá. Si sabes algo, responde a tu prójimo. Si sabes, no está diciendo, invéntatelo. Si sabes algo, responde a tu prójimo. Si sabes algo, responde a tu prójimo. Pero hay otra cosa. Si no, mano a la boca, es lo que dice acá. Si sabes algo, responde a tu prójimo. Y si no, mano a la boca, calladito. Es lo que nos dice acá, mano a la boca. Después dice acá, para hablar puede traer gloria y deshonra. Y aquí muchos han caído, dice, para hablar puede traer gloria y deshonra. O como dice la otra traducción, puede traer honra y deshonra. Cuidado con lo que decimos. Yo escuché también un hermano que el otro día estaba diciendo en un video que cuando tienes algún plan, todos tenemos planes, pero por ejemplo tienes algún plan, este hermano decía que para hablar en familia hay que encomendarse con la sangre de Cristo. Pero ¿cuál es la razón? Porque si usted sabe muy bien, los espíritus, así como el Espíritu Santo no tiene cuerpo y puede estar en cualquier lado, puede estar aquí, incluso nosotros lo tenemos desde el bautismo, pero los espíritus malos también andan rondando por acá. Ellos están sueltos y ellos escuchan. Tal vez alguien dirá, ¿cómo va a escuchar el espíritu? Sí, el espíritu escucha. Y también dice que el espíritu también tiene sentimiento y puede escuchar. Puede escuchar. Entonces, también aquí hay que tener cuidado. Como dice acá, hablar puede traer gloria y también deshonra. Depende de lo que tú vas a decir, el manejo de tu lengua puedes traer gloria o deshonra. Cuando se inventa, es más, puede ser que no sea chisme, puede ser algo que sea real, pero muchas veces hay que tener la mano en la boca, como dice acá, y muchas veces hay que hablar, como dice Jesús, sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás es del maligno.
viene del mal. Hablar puede traer gloria y deshonra, porque la lengua es la ruina del hombre. Que no te llamen murmurador. ¿Qué es un murmurador? Ok, con esto voy a contestar. Dice que hablar puede traer gloria y deshonra, porque la lengua es la ruina del hombre. Pero en el 14, que no te llamen murmurador. ¿Qué es un murmurador? Según el concepto que dice el diccionario, un murmurador es el que habla cosas desagradables de una persona. Ese es un murmurador. Entonces, cuando tú vas a hablar con alguien, tienes que manejar tu lengua, como dice acá. No tienes que hablar con doblez, no tienes que decir sí y al otro lado estás dando la puñalada en la espalda. Y no solo eso, cuando tú vas a hablar, depende lo que tú vas a decir de la otra persona. Si eres un murmurador, tú lo que vas a hacer, vas a hablar cosas desagradables de tu propio prójimo, desagradables. Y entonces dice acá, que no te llamen murmurador. ¿Y por qué dice acá murmurador? Porque lo que vas a decir, si dices cosas desagradables, vas a traer deshonra a tu propia vida, no al otro, a tu propia vida vas a traer deshonra. Y si es lo que piensas, pero si sigues el consejo de acá de ponerte la mano en la boca, de estar callado, vas a tener gloria. Gloria, o como dice acá, honra o deshonra, depende de ti. No enredes a los demás con tu lengua. Aquí muchos yo creo que hemos caído. No enredes a los demás con tu propia lengua. Con lo que, no con la lengua, sí, con lo que vas a decir. No enredes a los demás con tu lengua. ¿Cuál es esto? Cuando te dicen a ti, por ejemplo, algo que tú sabes acerca de una persona, de tu propio familiar tal vez. Pero, ¿cuál es la cuestión acá? Que puedes tú jalar a otro, y jalar a otro, y jalar a otro, y en tu propio chisme que vas a decir, puedes enredar a mucha gente y va a traer consecuencias. Por eso dice acá, no enredes a los demás con tu lengua, porque sobre el ladrón cae la vergüenza. ¿Qué pasa? Que cuando te descubren que tú jalaste a otro, y jalaste a otro, y jalaste a otro, enredaste a mucha gente con lo que estás diciendo, si eres un murmurador. Pero dice acá, porque sobre el ladrón cae la vergüenza. Un día vas a caer en vergüenza por todo lo que has hecho. Yo he visto casos. Es más, a mí me tocó una vez un caso donde también decían que yo decía tal y que no sé qué. ¿Y cuál fue el problema? Cuando yo me encontré con esa persona que decía eso y la otra persona del que yo supuestamente había hablado. Y lo bueno es que enfrente de mí me dijeron, no, este problema es así porque tú dijiste tal de él y tal. ¿Y quién dice eso? ¿Y quién dice eso? Entonces me dijo, no, pues esta persona fue la persona que dijo. Entonces hay que llamarla. Hay que llamarla para preguntar qué fue lo que le dije. No, en un mensaje de texto tú me dijiste tal. Pues yo tengo guardados los mensajes de texto y nunca he dicho eso. ¿Y saben qué? Ahí está el problema. Ahí cayó la persona. Por eso dice acá, porque el ladrón cae, porque sobre el ladrón cae la vergüenza. Un día lo avergüenza uno y te avergüenza porque caes en deshonra en frente de los demás. A mí me pasó esto y qué bueno que me lo dijeron de frente, y yo aprovechando que estaba de frente, yo dije, no, pues yo no he dicho esas cosas. Sí, lo dijiste, tal persona que está ahí dijo, entonces hay que llamarla. Y cuando llaman a esta persona queriendo justificar, hermanos, es una vergüenza, queriendo justificar estas cosas, esta persona dijo, no, en los mensajes de texto que tú me escribiste. ¿Y sabe cuál fue lo bueno? Que yo tenía guardados los mensajes.
Y de tal fecha a tal fecha tengo los mensajes guardados. Y nunca he dicho eso. Y desde allí, realmente, en serio, hermanos, mi amistad con la otra persona cambió. Porque esta persona pensaba que sí, realmente yo había dicho tales cosas de él. Pero cuando fue ese problema, esta persona se dio cuenta que no salió de mí. En serio, hermanos, que de eso, de eso, de ese caso, yo me arreglé con el otro y le dije, usted no tiene la culpa, yo tampoco. Fue una sola persona la que habló con doblez acá. Ese es el problema, habló con doblez. Y esta persona, como dice acá, es murmurador, que habla cosas desagradables de otro. Y no solo eso, y sobre esta persona cae la desgracia. Ahora, ¿cómo terminó mi amistad con esta persona? ¿Cómo terminó mi amistad? No salí mal con esta persona. Porque la otra parte es yo quién soy para seguir avergonzando. O sea, ya, lo bueno que se resolvió el problema, pero de todos modos yo no soy nadie para tratar de humillar más a esta persona. Cayó por su propia desgracia, por la lengua, hermanos, por la lengua. Y eso pasa por no saber a quién decimos las cosas, como dice al principio acá, no avientes el grano por cualquier viento. Así actúa el pecador que habla con doblez. Ese es el problema. Luego dice acá, y una severa condena sobre el que habla con doblez. El que habla con doble sentido un día es avergonzado cuando se le descubre. No faltes ni en lo grande ni en lo pequeño, ni de amigo te vuelvas enemigo. En serio, hermanos, este es muy cierto. No faltes en lo grande ni en lo pequeño, ni de amigo te vuelvas enemigo. Muchas veces ha pasado así. ¿Cuál es el problema? El mal manejo de la boca. ¿Y cuál es el problema? De aventar el grano por cualquier viento. Cualquier viento, uno avienta el grano, dice tales cosas y aquí va a caer uno. Pero dice acá, no faltes ni en lo grande ni en lo pequeño, ni de amigo te vuelvas enemigo. Ese es el problema. Yo puedo tener una amistad, pero aquí este me sirve a mí también, porque todos los días uno aprende cómo manejar la boca. Incluso yo trabajo en construcción y tengo muchos amigos y compañeros allí. Y a veces dicen tantas cosas y todo. Y yo como ser humano a veces me da ganas de responderle, decirle, no con malas palabras, sino responderle tal. Y muchas veces yo en serio reflexiono y digo, no vale la pena. A veces me ha funcionado más estar callado, como dice acá, tápate la boca mejor. Y tapándote la boca muchas veces es mejor. Es mejor muchas veces taparse la boca. Y en serio, uno ya no se mete en conflictos con otro. Porque yo he visto casos y yo, como me pasó una vez con una persona, y no es bueno echar mentiras, hermano. No es bueno. Por eso dice uno de los mandamientos, no mentirás. Una persona que me dijo una vez a mí, yo lo vi, iba manejando y lo vi que él estaba en una tienda. Y yo lo vi que estaba en la tienda y yo le llamé, hermano, ¿dónde está? Y me dijo, estoy en el trabajo. Y estoy muy lejos, estoy en el trabajo. Después te hablo porque estoy trabajando. Y le digo, pero si yo ahorita lo vi que andaba en la tienda. Y ese es el problema. Por eso no es bueno hacer ningún tipo de mentiras. Y dice acá, no faltes en lo grande ni en lo pequeño, en cosas pequeñas ni en grandes. No hay que faltar, o sea, no hay que, digamos, soltar la lengua. Perdón, sino que, como dice acá, que tengas una sola palabra, que tú sí sea sí y que tú no sea no. No puedes hablar doble, hermano. No puedes hablar doble de decir muy bien, hablar cosas bonitas y por el otro lado tu hermano te da la espalda, bueno, se da media vuelta y tú le apuñalas por atrás. Ya estás hablando con doblez acá. La otra traducción me gusta porque dice acá, dice, así actúa el pecador que habla con hipocresía.
Y hablar con doblez es hipocresía, porque no le estás haciendo sincero a la otra persona, sino que estás hablando en engaño y por el otro lado estás hablando otra cosa. Y toda esta desgracia un día te va a avergonzar por hablar con doblez, por no saber manejar, por no tener una sola palabra, por no decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. Y además, porque dice, porque enredas a los demás con tu lengua y porque eres un murmurador. Y no solo eso, dice que sobre ti, dice, como dice acá, porque sobre el ladrón cae la vergüenza, sobre el murmurador cae la vergüenza, un día es avergonzado. Hay que ser honesto en lo poco y en lo mucho, y hay que ser fiel en lo poquito y en lo mucho, como dice Jesús. Ok, en el capítulo 6 es el mismo tema y dice, la mala reputación trae vergüenza y desprecio. En serio, hermanos, por eso la palabra de Dios, estos libros inspirados, enseñan mucho, hermano. Dice, la reputación trae vergüenza y desprecio. Eso es cierto, hermanos, cuando caes en la vergüenza y te descubren que soltaste la boca, hablaste con doblez y no te fijaste sino que aventaste el grano por cualquier viento. Eso te trae mala reputación a ti, te trae vergüenza y desprecio. ¿Tú crees que todavía van a confiar en ti después de todo eso? No, vas a ser despreciado. ¿Por qué despreciado? Porque no tienes una sola palabra. Porque hablas con doblez. Después dice acá, eso le sucede al pecador que habla con doblez. ¿Se dan cuenta? Es despreciado el pecador que habla con doblez. El que te dice cosas bonitas y por atrás de la espalda te dice cosas desagradables, porque es un murmurador. Después de esto, dice, no te dejes llevar por el impulso de tu pasión. Cuidado, hermano. El otro tema que grabé anterior de esto es lo que nos dice acá. No te dejes llevar por el impulso de tu pasión. No solamente porque tu pasión es alguna cosa y porque te impulsa. No te dejes arrastrar por tus impulsos, como dice el eclesiástico también. Dice acá, no te dejes llevar por el impulso de tu pasión, no sea que te desgarre como un toro. Aquí ya nos está presentando una pequeña parábola. No te dejes llevar por el impulso de tu pasión, no sea que te desgarre como un toro. Hay gente, hermanos, y casi que quiero decir que sea cierto, hay gente que su pasión es hablar con doblez, hermanos. Hay mucha gente que se dedica a eso. Hay mucha gente que yo a veces escucho muchas cosas de personas incluso cercanas que un día está diciendo una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa. Es el impulso de su pasión. Casi viven del puro chisme. O sea, ese es el problema, porque dice, no te dejes llevar por el impulso de tu pasión. ¿Y cuál es el problema que te va a venir con eso? Aquí hay una pequeña parábola que está diciendo, no sea que te desgarre como un toro. Ok, la parábola quiere decir que te van a desgarrar con eso, hermano. Con eso. Porque no te sabes controlar. Porque dice acá, porque actúas con doblez. Dice, y dice acá, hablar puede traer gloria y deshonra. Entonces, ¿cuál es el problema acá? La pequeña parábola de lo que vas a sufrir es esto. Devore tus hojas. O sea, está poniendo una pequeña parábola. Dice que el toro devora tus hojas. Destruye tus frutos, eso hace el toro. Devora tus hojas. Haga de cuenta la pequeña parábola que... ¿Cómo se explica esto? Que la persona que murmura, que es murmurador, que habla con doblez, que no controla su lengua, que no escucha sino que responde inmediatamente, que no se pone la mano en la boca. Y no solo eso, que le va a caer la desgracia un día porque llevó a muchas personas con su lengua, arrastró a muchos. Lo que le va a pasar, esta pequeña parábola, es como una planta. Esa persona es como una planta. Y dice que el toro
va a venir y van a ver cómo va a quedar esta persona, porque es una pequeña parábola. Dice, no te dejes llevar por el impulso de tu pasión. Ese es un consejo. No sea que te desgarre como el toro. Mira el ejemplo, cómo va a ser el toro con esta planta. Así le va a caer las cosas a esta persona que murmura, que habla con doblez, que no sabe decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y no sabe taparse la boca. Dice, ¿cómo va a ser el toro? Devora tus hojas, destruya tus frutos y te quedes como un tronco seco. Eso te va a pasar. Por no saber controlar, por hablar con doblez, dice que te vas a quedar como un tronco seco. Los malos deseos arruinan a quien la posee. ¿Y cuál es el problema? El final de esto. ¿Sabes cómo vas a quedar más peor todavía? Dice. Los malos deseos arruinan a quien los posee y lo convierten en el hazme reír. ¿Y de quién? Del enemigo, del que te odia, del que te va a despreciar por todas estas cosas. Te van a despreciar. Y dice acá, en el 6, la mala reputación trae vergüenza y desprecio. Te van a despreciar. Y después la parábola nos enseña cómo vas a quedar como una planta donde viene el toro y dice que el toro va a venir, va a devorar tus hojas, va a destruir tus frutos y te quedes como un tronco seco, sin nada, hermano. Te va a traer la vergüenza. Y no solo esto, los malos deseos arruinan a quien los posee. Y no solo esto, mire cómo te vas a quedar. Y lo convierten ¿en qué? En el hazme reír. Y de lo peor, hermano, de tu enemigo. El enemigo que no te quiere. Si tú vas a caer en esto de no controlar tu lengua, tienes enemigos. Todos tenemos enemigos. Yo tengo un enemigo. Y un enemigo común que la mayoría tenemos es el mal. El que dice que no tiene enemigos, pues tal vez es amigo del maligno. Pero todos tenemos enemigos, hermano. Hay uno en común que es el maligno. Pero si tenemos enemigos, bueno, yo no tengo enemigos, ¿verdad? De personas, o tal vez no sé. A lo mejor alguien me considera como su enemigo, pero realmente yo no. Los malos deseos arruinan a quien los posee y lo convierten en el hazme reír y de lo peor de tu enemigo. Del que te desprecia, de no te quieren, te vas a convertir en el hazme reír. Todos se van a reír de ti. Eres el centro de la burla. Todo esto que va a pasar, que te van a despreciar, que tu reputación es una vergüenza y todo lo que va a pasar y que te vas a quedar seco como un tronco y tus frutos los va a devorar el toro. Y no solo eso, también tus hojas y te quedes con un palo seco, quiere decir sin nada. De lo que estabas así con hojas verdes y todo, te vas a quedar sin nada y te vas a convertir en el hazme reír de lo peor de tu enemigo. Por eso hay que ponerlos la mano en la boca y decir sí cuando es sí y no cuando es no. Que Dios los bendiga. Los saludo a todos y que la paz del Señor esté con ustedes y en sus hogares.